Bien, muy buenas tardes, buenas noches a todos, muy bienvenidos, hermanos y hermanas de luz. Feliz miércoles, bendiciones para todos y vamos a continuar con la ley del karma de este curso de budismo. Y bien, hoy veremos también cómo podemos purificar el karma. Así que vamos a empezar. El karma tiene que ver con la ética, porque las buenas acciones generan buenos resultados y las malas acciones generan malos resultados. ¿Pero qué es la ética? Las personas que siguen una religión teísta, en general siguen los mandamientos de Dios. Es decir, Dios tiene un plan divino en el que hay que actuar de una manera determinada para complacerle y no actuar de otra manera porque si no es un pecado. La ética o moral de seguir una religión teísta es una ética impuesta, es obligada. Es decir, las personas están obligadas a obedecer estos mandamientos de Dios. Yo no mato porque yo obedezco a Dios, porque si no es un pecado y Dios me culpará y Dios me castigará y Dios me hará sufrir mucho. Pero cuando una ética se hace por obediencia, por obligación y por imposición, ¿es realmente ética? Y nos damos cuenta de que no, porque si fuera así, el ser humano ya no sería un delincuente, no sería hostil, no sería agresivo, no sería corrupto. Por tanto, en una religión teísta, la ética, no hay ética. Porque una obediencia es una obediencia, pero no es una ética. ¿Qué significa ética? Significa que tú te paras a pensar y dices, bien, ¿está bien hacer esto? ¿O no lo hago porque si no Dios me castigará? Pero está bien hacerlo. No tenemos ética. El ego no tiene ética. El ego solamente tiene miedo. Tenemos miedo de que Dios nos haga sufrir. Entonces no hacemos esto porque si no Dios se enfadará, me castigará y sufriré mucho. Pero no estoy pensando en el otro, solamente estoy pensando en mí. Y la ética significa pensar y comprender que lo que yo le hago al otro no está bien. Pero realmente somos seres sin corazón. No tenemos corazón. Si no tenemos ética y no pensamos en el bienestar de los demás, ¿cómo podemos tener corazón? Si los demás no nos importan nada, ¿cómo podemos decir que sabemos amar? No tenemos amor, no tenemos compasión. Solamente tenemos necesidad. Necesitamos a los demás para nuestro propio beneficio. Necesitamos a los demás para que nos hagan sentir mejor. Necesitamos tener amigos, necesitamos tener familia, necesitamos tener esto, lo otro, porque así ellos cumplen con nuestras necesidades. ¿Y esto es amor? ¿Esto es ética? Y vemos que no, no es ética y no es amor. Es solamente egoísmo, ignorancia, es orgullo. Entonces, una ética debe ser una elección, debe ser algo que salga de dentro de las personas. La ética es cuando te encuentras en una situación en la que podrías matar a alguien, pero algo dentro de ti dice, no. La ética viene de la convicción que tienen las personas dentro de sí mismas de lo que está bien y lo que está mal. Es un discernimiento. Y esto viene de la conciencia, viene del ser, pero no puede venir del yo. Por tanto, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia ética, porque no todos pensamos de la misma manera. ¿Y qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Pues para cada persona será diferente, porque cada uno tiene su propia ética.
Los valores morales tienen que venir de dentro de la persona. Aquello que tú puedas pensar que es correcto, quizás para otra persona es incorrecto, porque cada uno tiene una cultura y una religión o una manera de pensar diferente. Y esta es la base de la teoría del karma, porque en función de lo que generamos a través de nuestros pensamientos, palabras y acciones, será lo que viviremos como efecto y resultado. Así que el budismo nos invita a reflexionar mucho de nuestras acciones y nuestros pensamientos, estar muy atentos y sobre todo de la ética moral, del poder del discernimiento, del saber que si esto no me gusta que me lo hagan a mí, yo tampoco lo voy a hacer a los demás. Entonces tenemos que observarnos, tenemos que analizarnos, cuestionarnos muchas cosas. Esto es el velo del egoísmo, es el velo de sentirnos separados del resto y de no tener ningún tipo de amor y de compasión hacia los demás, porque no nos paramos a comprenderlos, no nos paramos a preguntar, ¿te sientes bien? ¿Cómo estás? ¿Eres feliz? Cuando empezamos a ver que esto de aquí es sufrimiento, es decir, el samsara es sufrimiento, y que todos los seres, tanto animales como insectos como personas que están en el samsara también sufren, entonces tenemos dentro de nosotros un deseo de que no sufran. Si no tenemos este deseo es porque hay dentro de nosotros un velo muy grueso, un velo de ignorancia muy grueso y muy denso que solamente nos hace pensar en nosotros mismos y a los demás no me importa lo que les pase. Entonces hemos de ir trabajando este velo. Hemos de sentir el sufrimiento ajeno, hemos de tener el deseo de poder ayudar a los demás, de aliviar su dolor, de no generar más dolor, más sufrimiento, a pesar de que creamos que la otra persona nos ha hecho la vida imposible, pero nadie se merece sufrir, porque aquella persona que a lo mejor nos ha hecho daño, lo ha hecho porque él o ella estaba sufriendo muchísimo. No podemos generar amor con más odio y más venganza. Solamente podemos generar amor a través de la comprensión, a través del amor. Pero si no empezamos a trabajar nuestra mente, no podremos ayudar a los demás. Y mucha causa de todo este egoísmo es el gran condicionamiento impuesto por la sociedad, por la religión y todo esto. Porque si todo esto nos lo hubieran explicado, si nos hubieran explicado el Dharma desde pequeños, no seríamos así. Si nos hubieran ayudado a ver las cosas de esta manera, no habríamos generado tanto egoísmo, tanta indiferencia hacia todos los demás. ¿Y dónde está ahora nuestro amor? ¿Dónde está? Todavía está ahí. Hemos de permitir que aflore, que salga. Pero claro, hay que ir rompiendo este velo de ignorancia, este ego. Veréis que cuando empezáis a cambiar vuestros pensamientos por pensamientos positivos, cuando empezáis a agradecer, cuando empezáis a observar a los demás y a interesaros por su bienestar, empezará a cambiar mucho la cosa. Empezaréis a sentir un gran amor, una gran empatía, una gran compasión. Esto da sentido a nuestra vida, porque son las virtudes inherentes al verdadero ser que somos. A tratar a los demás con mucho respeto, con mucho cariño, no porque a mí también me gustaría que me trataran así, sino porque el otro también tiene amor, también tiene sentimientos.
porque me hace feliz hacer feliz a los demás, porque la vida tiene sentido cuando todos buscamos el bienestar colectivo, el beneficio para todos. La vida se torna muy dura, muy fría, muy seca cuando solamente buscamos nuestro propio beneficio, nuestra propia satisfacción. Pero cuando empezamos a buscar la satisfacción y el beneficio de todos, entonces nos sentimos más felices y nuestro corazón empieza a abrirse. Y esto nos da un sentido. La vida tiene sentido entonces. No solamente con las personas, también con los animales. Cuando vas paseando por la calle y ves a los pajaritos, a las palomas, o ves a las abejas, a esos insectos, mírales a los ojos y empezarás a sentir un gran amor hacia todos los seres, una gran gratitud hacia todos. Veréis que ahí en los ojos encontráis realmente la verdad. Entonces el budismo dice que actuamos éticamente cuando somos leales a nuestra verdadera naturaleza y no actuamos éticamente cuando no somos leales a nuestra verdadera naturaleza. Es decir, cuando vivimos en el ego no hay ética. Cuando mentimos y engañamos a los demás, entonces pensamos que engañamos a otros, pero en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos. Nuestra verdadera naturaleza es pura, es claridad y es luminosidad. Pero cuando actuamos con emociones negativas, con las kleshas, como el odio o la ira, no estamos actuando desde nuestra verdadera naturaleza. Por tanto, este acto es negativo y tendrá unas consecuencias negativas. Así que esto es muy importante. Cuando hacemos las cosas con ira, con odio, o con envidia, o con todas estos venenos, estas kleshas, estas emociones negativas, ahí generamos karma negativo. Cuando hacemos las cosas o pensamos con gratitud, con amor, con generosidad, con bondad, entonces ahí generamos karma positivo. Cuando actuamos con amor, con paciencia, con sabiduría, entonces actuamos desde la verdad de lo que somos. Y esto éticamente es positivo, por tanto traerá karma positivo, experiencias positivas. Pero no hemos de mirar solamente para nosotros, hemos de mirar para el beneficio de todos, porque todos nos merecemos salir del samsara. En cada reino del samsara hay un bodhisattva. Los bodhisattvas son aquellos seres que viven en las tierras puras, más allá del samsara, son las tierras de la felicidad, y tienen tanta compasión que ellos deciden voluntariamente bajar a los reinos a ayudar a los seres. Y en cada reino hay un bodhisattva. Pues hay un bodhisattva en el infierno, ayudando a los que están atrapados en este reino infernal. Pero él no los ve como malas personas. Él solamente comprende que están totalmente ciegos por el velo de la ignorancia. Están completamente velados por la ira, por el odio, por todas estas emociones y estos venenos, estas kleshas. Esto es lo que hay que purificar de la mente, porque todos, en el fondo, tenemos la naturaleza de Buda. La verdadera naturaleza de cada uno de nosotros es la naturaleza del amor, de la pureza, de la claridad, la luminosidad. Pero si está contaminado, debemos descontaminarlo. Y es tan difícil hacerlo por nosotros mismos porque no nos damos cuenta y necesitamos ayuda. Los bodhisattvas entienden esto y ellos voluntariamente van a ayudar a estos seres. Esto es amor y compasión. Cuando alguien nos hace daño, esa persona no es mala. Está completamente dominada y contaminada por su ira, por su falta de amor, por sus emociones negativas. Entonces debemos ayudarla. Debemos ayudarla
a que puedan liberarse de ese sufrimiento. Entonces el budismo es el camino que nos ayuda a purificar todo esto, pero para poder purificarlo, primero tenemos que verlo, tenemos que darnos cuenta de que está en nuestra mente. Lo tenemos todos estos venenos, tenemos los velos, el velo de la ignorancia, del ego, de las kleshas, de los condicionamientos. Todo esto hay que purificar todo. Así que si queremos trabajar nuestro karma, debemos trabajar primero nuestros pensamientos. Y la mayor parte de nuestros pensamientos están relacionados con el deseo, con la ira. También hay muchos que están relacionados con la estupidez. La estupidez es este estado en el cual somos ignorantes, es decir, no nos damos cuenta de todo esto que estamos hablando. Es un estado en el cual no nos cuestionamos las cosas, simplemente vivimos distraídos, totalmente en el estado de separación del yo separado, sin ganas de aprender, sin ganas de trabajarnos a nosotros mismos, totalmente un estado dormido. Esto sería la estupidez. Todos tenemos la tendencia de encontrar fallos en los demás, defectos. Solemos tener una actitud crítica hacia los demás. Esto es debido a que no nos gustan los fallos y los proyectamos en los demás y los vemos en ellos. Pero esos fallos que vemos en los demás son fallos que están en nosotros y nosotros no los vemos en nosotros mismos. No nos damos cuenta. Por eso no podemos purificar nuestra mente, porque no nos damos cuenta. Así que cuando aparece alguien y no te cae bien esa persona, no te gusta algún aspecto de esa persona, eso que te está reflejando está en ti, pero tú no lo ves en ti mismo, lo ves en la otra persona. Entonces, si pudieras pararte a observarte a ti mismo, no solamente un día, sino varios días, observa, si ha venido esta persona a mi vida es para mostrarme algo. ¿Qué es lo que yo no estoy viendo en mí mismo? ¿Qué es lo que se me está pasando de largo? ¿Qué tipo de contaminación hay en mi mente? Y con el paso del tiempo empiezas a verlo. Y empiezas a ver que sí, que tú también eres orgulloso, que tú también eres egoísta, que tú también eres envidioso, tú también eres codicioso, tú también eres esto, lo otro, y te vas dando cuenta. Al principio duelen poco porque el ego se siente así de herido. Pero luego esto dices, bueno, aprovecho, ya que ahora me estoy dando cuenta, aprovecho para empezar a trabajarlo. ¿Cómo? Pues generando las virtudes. Si soy orgulloso, pues voy a intentar ver a los demás desde un estado de ecuanimidad. Yo no soy superior a los demás. Ellos no son inferiores a mí. Yo no soy más que nadie. Todos somos iguales, todos somos personas con su carácter, con su personalidad, pero todos merecemos el mismo respeto, el mismo trato. Si tenemos ira, empezaremos a bajar todo ese fuego y a ser más amables. Si somos tacaños, empezaremos a ser más generosos. Si somos codiciosos, también empezaremos con la generosidad. Luego la paciencia, trabajar mucho la paciencia. Todo esto son las virtudes, las paramitas. Más adelante las veremos en profundidad y las trabajaremos. Así que solo podemos ver en los demás lo que hay en nuestra mente. Si no está en nuestra mente, no lo podemos ver en los demás. Pero en nuestra mente está todo. Todas las semillas están ahí. Cuando estamos trabajando nuestros pensamientos, los observamos y vemos que hay pensamientos negativos y los debemos contrarrestar con pensamientos positivos. Al principio esto es un esfuerzo, porque debemos crear las tendencias nuevas. Pero al cabo de un cierto tiempo, cuando ya llevamos un poquito de práctica y hemos generado muchos pensamientos positivos,
Luego estos ya empiezan a actuar de manera sin esfuerzo. Y esto es así porque habremos generado tendencias positivas. Es muy importante que veamos el lado positivo de las cosas, que veamos también las virtudes de las personas las cuales solamente vemos defectos, bien, para ir generando también todas estas tendencias positivas. La ley del karma también nos dice que cuanto más vemos los fallos de los demás y más los criticamos, más crecen nuestros fallos. Pero si vemos las cualidades de los demás, se intensifican las nuestras. Porque como todo es una proyección, nosotros proyectamos todo lo que hay en nuestra mente. Si en los demás estamos viendo cosas negativas y las criticamos, pues claro, las nuestras también aumentan, porque enfocamos la atención en lo negativo. Y si es en positivo, pues lo positivo. Los pensamientos y hábitos negativos nos afectan de una manera negativa. Es como si estos pensamientos nos estrecharan, es como si nos comprimieran, como si nos pusieran un peso dentro. Es constrictor, bien, nos contrae. Es pesado, es denso y nos queda dentro del pecho y del plexo solar. Por tanto, un pensamiento negativo queda dentro y queda como un peso. Si vosotros observáis, cuando estáis negativos, veréis que esto comprime, es pesado, es denso. En cambio, los pensamientos y los hábitos positivos nos afectan de una manera positiva. Nos expandimos, es liberador, son ligeros, son sutiles y nos da la sensación de que nos ensanchamos. Nos hace sentir más espacio, como si nos ampliamos, y esto nos hace sentir alegres y contentos. Trabajar nuestro karma es reducir en todo lo posible las acciones negativas. Cuando vamos reduciendo las acciones negativas y vamos generando acciones positivas, esto hace que aumenten en nosotros las tendencias positivas. De esta manera, las tendencias positivas irán surgiendo por sí mismas. Cuando dejamos de agredir a los demás, poco a poco irán surgiendo las ganas de ayudar y de beneficiarlos. Veremos que todas las intenciones negativas que podamos tener, cuando las vamos sustituyendo por pensamientos positivos, por intentar ver lo bueno de la otra persona, lo bueno de las situaciones, también lo bueno de lo que son problemas, de lo que la vida nos trae, entonces ahí empezaremos a ver todo de una manera como queremos beneficiar a los demás, queremos ayudarlos, sabemos que la vida también intenta ayudarnos y beneficiarnos. Lo mismo que nosotros generamos en nuestra mente, se proyecta y lo vemos afuera también. Entonces esto es importante porque a veces pensamos que primero tiene que cambiar algo de afuera, la situación, o tiene que cambiar la otra persona para que yo pueda estar más tranquilo, más feliz, más positivo, con más paz, más contento, pero en realidad no tiene que cambiarlo de afuera, ni las situaciones, ni las personas, somos nosotros que tenemos que cambiar. Porque nosotros proyectamos, entonces si nosotros proyectamos negatividad, debemos ir cambiando esta negatividad en nuestra mente. De esta manera sí estaremos más positivos y proyectaremos esa positividad, entonces la veremos afuera en el mundo.
Veremos situaciones más positivas, personas también más positivas. Esto es muy importante porque el ego siempre está acostumbrado a decir, no, es que yo no he sido, ha sido el otro, o es la vida que me hace vivir esto. Pero realmente el ego no es consciente de que todo esto sale de la mente de uno mismo. Bien, porque el ego solamente ve la separación y solamente ve que él es el que nunca ha roto un plato, es el que todo lo hace bien y los demás son los que lo hacen todo mal. Si nosotros vemos fallos en los demás, es porque hay negatividad en nuestra mente. Es porque estamos viendo cosas que ya están en nosotros, pero no nos damos cuenta de que las tenemos nosotros. Las vemos en el otro y pensamos que el que está mal es el otro, que yo estoy bien. Y esto es ignorancia. Nosotros debemos observarnos a nosotros mismos atentamente, observarnos bien, y nos daremos cuenta de que no somos perfectos y que también tenemos muchos fallos. Muchas cosas que ir cambiando, que ir transformando, ir purificando, etcétera, etcétera. Cuando empecemos a trascender el ego, no veremos el ego allá afuera. Solamente veremos la vida que es y solamente veremos el amor y la bondad en las personas y alegría. Si todavía estamos viendo mucho ego, mucha negatividad allá afuera, es porque esto está en nosotros. Si tenemos mal karma, estamos viviendo una situación dolorosa y negativa, es importante no reaccionar de manera negativa o agresiva para no generar más karma negativo. El karma son como semillas que dan sus frutos. Bien, imaginamos que tenemos una semilla de manzanas y esta semilla de manzanas, si la plantamos y tiene las condiciones adecuadas para poder dar frutos, pues brotará, hará una planta y esta planta hará un árbol, luego saldrán las hojas, saldrán las flores y los frutos. Y dentro de cada fruto habrá más semillas. ¿Qué significa esto? Significa que en los mismos frutos también están las semillas. Es decir, cuando nosotros estamos experimentando el fruto de un karma, es decir, estamos viviendo las consecuencias de las acciones que hemos generado en el pasado, ese resultado, esas consecuencias, son las condiciones que nosotros tenemos ahí para seguir generando más semillas, más karma. Por ejemplo, si estamos viviendo una situación muy dolorosa, esta situación dolorosa nos hará actuar o reaccionar de una manera negativa o de una manera positiva. Dependiendo de cómo nosotros actuemos, estaremos generando más semillas. Por tanto, viviendo ese resultado, estaremos generando más semillas, que esas semillas las volveremos a plantar en nuestro subconsciente, que es la conciencia alaya, y estas semillas en el futuro van a volver a dar más frutos, más resultados, y así continuamente. Entonces es muy importante que nosotros no reaccionemos de manera negativa o agresiva para no generar más karma negativo. Lo correcto es aceptar lo que nos está pasando y actuar de una manera positiva, neutral, para ir purificando nuestro karma. Hay varias maneras de purificarlo, luego lo veremos, pero una de ellas, que es la más obvia, es cuando las acciones han madurado, se presentan las condiciones perfectas para que podamos vivir y experimentar esas consecuencias. Y eso, cuando lo vivimos, cuando estamos experimentando ya las consecuencias de lo que hemos generado, ya estamos purificando. Porque el sufrimiento que sentimos
Y la experiencia misma, ya esto es ir purificando todo ese karma. Pero hay otras maneras que podemos purificar el karma sin tener que llegar a sufrir, sin tener que experimentar las consecuencias. Ahora más adelante lo veremos. Así que atraemos lo que somos y somos lo que pensamos y lo que sentimos. Pero lo que somos es un continuo mental que va cambiando instante a instante y a cada instante podemos decidir, porque tenemos libre albedrío, así que podemos cambiar nuestros pensamientos. Tú en cada momento puedes cambiar la manera en cómo quieres pensar, cómo quieres sentirte. Tú eliges. A veces las situaciones pueden ser muy fuertes y dejarnos totalmente desbordados, pero de la misma manera tú puedes parar, respirar y decir, bien, a pesar de que esta situación que estoy viviendo es muy, muy dolorosa, voy a actuar de manera positiva. Voy a aceptarlo, voy a afrontarlo, comprendo que esto es un karma que tengo que experimentar, que tengo que purificar, por tanto, permito que se purifique. Si hay algún resultado o alguna solución para este karma, pues lo buscaré, ¿no? Si por ejemplo es una enfermedad, no vamos a dejar que esta enfermedad nos mate. Si existe algún remedio, alguna medicación, la utilizaremos. Igualmente estaremos experimentando el sufrimiento de la enfermedad, pero esto no significa que debemos permitir que esa enfermedad acabe con nuestra vida. Entonces, y siempre dentro del karma que estemos viviendo hemos de buscar soluciones, porque esto es muy importante. Pero lo importante es que a pesar de que estemos pasándolo mal y estemos buscando soluciones, no generemos más karma negativo. Bien, es decir, nos tomamos esto de la mejor manera posible, buscando la solución y enfrentándolo con positividad y con aceptación. Las tendencias que hay en nuestra conciencia básica, que es la conciencia laya, son las que proyectan todas las situaciones que vamos viviendo. Todo surge de nuestra conciencia laya. Todas las semillas se van almacenando en alaya y estas semillas, igual que el manzano, luego dan sus frutos y también se proyectan desde la conciencia alaya. Y entonces todo sale de alaya y todo vuelve a alaya. Alaya es el almacén donde está todo el contenido y por tanto toda la experiencia surge de esta alaya, de este subconsciente. Si nosotros queremos saber cómo está nuestro subconsciente, debemos simplemente observar qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que la vida nos está reflejando. Si estamos viviendo situaciones problemáticas o estamos viviendo etapas de paz y de tranquilidad, o si tenemos a nuestro alrededor relaciones con personas que son relaciones un poquito negativas, un poquito difíciles, hay problemas y hay discusiones, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una pista, ¿no?, de lo que hay que purificar en nuestra conciencia laya, porque hay muchas kleshas, hay muchas emociones negativas. Pero si tú te llevas bien con la mayoría de las personas con las que estás experimentando actualmente, entonces, pues estás bastante bien. Esto no significa que no haya algo para purificar, porque siempre, siempre habrá semillitas que puede ser que ahora no germinen, ahora no broten, pero más adelante sí pueda generar una situación un poquito más negativa, más complicada. Todas las consecuencias del karma se experimentan cuando se reúnen las condiciones idóneas.
Igual que el ejemplo del árbol, si no tiene las condiciones idóneas como la tierra, el abono, el sol y el agua y el aire, entonces difícilmente va a dar frutos este árbol. Pues el karma es un poquito difícil de entender, pero el karma es así. No es lineal, no significa que yo he hecho esto y por lo tanto me va a suceder lo mismo, sino que constantemente, como estamos haciendo acciones positivas y acciones negativas, sobre todo a nivel de pensamientos, pues constantemente estamos generando karma positivo y karma negativo. Entonces todo esto lo experimentamos también con los resultados positivos o negativos. Por eso hay días en los que estamos muy bien, parece que todo va muy bien, ¿no? Y la vida coopera. Y hay otros días en los que vemos que ahí tenemos un montón de trabas y queremos hacer y la vida nos hace las situaciones más complicadas y más difíciles y nos cierra puertas y todo esto. Entonces, cuando hay días de estos, es saber pues que esto es momento de purificar. Por tanto, me lo tomo de la mejor manera posible y sé que estoy purificando, por tanto acepto. Acepto que este día no es un día muy positivo, que he intentado actuar de una manera más neutral, más positiva, pero igualmente he sufrido. Me siento mal, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, pero bueno. Si tenemos un estado mental oscuro y negativo, atraeremos experiencias negativas y dolorosas, nos dice el budismo. Si tenemos un estado mental positivo, atraeremos experiencias positivas. Que las tendencias que hay en nuestra conciencia básica, que es la conciencia laya, son las que proyectan todas las situaciones que vamos viviendo. Por eso es tan importante intentar sustituir todos nuestros pensamientos negativos por positivos. Y lo que nos ayuda muchísimo es trabajar la gratitud, agradecer. Agradezco por esto, agradezco por lo otro. Gracias por mi trabajo, gracias por mi salud, gracias por la comida que puedo comer. Agradecer por todo lo que la vida nos da. Y esto ayuda muchísimo porque tú entonces proyectas energía positiva. Así que si queremos salir del samsara, si queremos transformar nuestra mente y queremos ser felices, es muy importante que vayamos purificando nuestro karma, generando pensamientos, palabras y acciones positivas. De esta manera, las situaciones exteriores no serán un obstáculo y no tendremos problemas para poder realizar la práctica espiritual. En la práctica del Dharma es muy importante ir reduciendo nuestro ego y la manera para poder hacerlo es de momento ir generando buenas acciones, buenos pensamientos y así el ego poquito a poco va disminuyendo. Otra cosa es la práctica de meditación. Bien, esto nos ayuda muchísimo también a ir desinflando y que el ego se vaya haciendo más pequeño y más débil. Y cuando el ego va disminuyendo, pues tenemos más probabilidades de lograr la iluminación. Bien, y ahora vamos a explicar lo de purificar el karma, sobre todo el karma negativo. Bien, vamos a ver cómo podemos purificar el karma negativo. Somos seres humanos con nuestros defectos y limitaciones y lo más probable es que cometamos errores, que nos enfademos o nos veamos atrapados en malos pensamientos, hablemos o actuemos de una forma negativa. Aunque tengamos la intención de ayudar a los demás y de dejar de hacer cosas dañinas o negativas, es decir, de crear karma negativo, muchas veces somos arrastrados por nuestras emociones negativas
y perdemos la conciencia y entonces dañamos a los demás. Pero podemos hacer algo cuando cometamos un error y generemos karma negativo. Podemos purificarlo. En la práctica diaria es muy importante la purificación. Según el budismo, la purificación es una práctica para eliminar el karma negativo que hemos creado durante todo el día, durante la jornada. Sería muy positivo hacerla a diario porque lo más probable es que creemos karma negativo cada día. También es posible purificar algo que hemos realizado en el pasado. Para purificar el karma negativo, tenemos que hacer algo opuesto en el mismo nivel que el karma que hemos generado. Es decir, ejercer una fuerza opuesta y contraria que contrarreste esa energía del karma para poder deshacer ese karma. Una opción para purificar el karma negativo es generar karma positivo. Y para que se cree karma negativo, debe haber una intención negativa acompañada de la acción correspondiente. Es importante recordar que siempre se genera karma cuando hay una intención, cuando estamos motivados, es decir, hay una motivación subyacente. A lo mejor somos inconscientes, bien, pero igualmente está esta motivación. Sin intención no se crea karma. El karma se genera en función de 4 elementos, 4 aspectos. Si falta uno de los 4, el karma no es completo. Entonces tenemos la intención, el objeto, la acción y la consumación. El primero, que es la intención, significa que debe haber una intención, una motivación para generar karma. Si no está esta intención, el karma no se crea. El segundo es el objeto. Debe haber alguien a quien le hagamos la acción para que se genere karma. Si no hay nadie allí, entonces tampoco se crea karma. Puede ser cualquier ser, no solamente las personas, pueden ser animales también, insectos o la Tierra. Es decir, la Tierra es nuestro planeta y es un ser vivo. El tercer aspecto es la acción. Debemos hacer algo para generar karma. Bien, debe haber una acción. Y sabemos que las acciones son en pensamiento, en palabra y en actos. Y el cuarto punto es la consumación del karma. Debemos concluir el karma. Esto significa sentir la satisfacción de haber hecho la acción. Es decir, cuando tú haces esa acción, sientes una satisfacción. Puedes lastimar a alguien y pensar, qué bien, ya lo hice. O podemos beneficiar a alguien y pensar, me siento satisfecho de haber ayudado. Estos 4 aspectos se pueden llevar a cabo tanto para generar karma negativo como karma positivo. Una vez están generados los 4, el karma está completo y se deposita en nuestra conciencia al año. La intención es lo que asegura que el karma quede depositado en nuestra mente. Las acciones que no tienen una intención no generan karma. Así, por tanto, para que se cree karma, tienen que haber estos 4 aspectos: la intención, el objeto, la acción y la consumación. Si falta uno de estos 4, el karma no es completo. Bien, pues vamos a ver cómo purificar el karma. La práctica general de purificación, según el budismo, comprende estos 4 puntos llamados los 4 poderes oponentes.
Estos 4 poderes oponentes son una herramienta para purificar o contrarrestar el karma negativo que hemos generado. Debemos oponer, es decir, contrarrestar, los 4 aspectos que generan karma. Por tanto, si antes hemos visto que los 4 aspectos eran la intención, el objeto, la acción y la consumación, ahora vamos a aplicar 4 poderes oponentes, uno para estos 4 aspectos. Vamos a ver el primero, el poder del arrepentimiento. El primer poder es el poder del arrepentimiento para oponer la consumación. El arrepentimiento no es lo mismo que la culpa, son diferentes. Todos conocemos la culpa, estamos familiarizados con ella, pues es muy común en nuestra cultura. Aquí debemos evitar sentirnos culpables, porque la culpa impide que sintamos arrepentimiento. La culpa es más emocional. Es como cuando nos sentimos muy mal porque hemos hecho algo horrible y nos castigamos pensando que somos una persona muy mala. Nos sentimos realmente mal con nosotros mismos, pero esto no es realmente el arrepentimiento. Bien. Esto es culpa, cuando nos sentimos muy mal. Cuando nos sentimos culpables, esta sensación de ser una muy mala persona, de ser un pecador, de ser horrible, esta sensación se considera una forma de odio según el budismo. Es un odio, una aversión dirigida hacia nosotros mismos. Con la culpa y este sentimiento de odio y de aversión, tomamos solamente este aspecto negativo de todo lo que somos y solo vemos lo negativo en nosotros mismos. Y este aspecto negativo representa la totalidad de lo que somos, es decir, ignoramos todas nuestras virtudes positivas que tenemos y que somos y todas las acciones positivas que hemos hecho. Y solamente vemos lo negativo. Es decir, cuando hay culpa, nos odiamos y solamente vemos lo horrible y lo negativo en nosotros. Perdemos de vista lo positivo, no lo vemos. Porque cuando nos sentimos culpables, sentimos mucha ira hacia nosotros mismos, no nos aguantamos, no nos soportamos y esto es un sufrimiento muy grande, es muy doloroso. Es un dolor insoportable y lo que tendemos a hacer es proyectar la culpa hacia los demás porque no podemos soportar sentirnos así, no tenemos la capacidad de aguantar esto y por tanto es mucho más fácil decir no, la culpa la tiene el otro. De esta manera sí nos sentimos más aliviados. Así que culpamos a los demás porque nos sentimos tan llenos de dolor que no podemos sostener esta carga. No tenemos la capacidad de soportar y de aguantar esta culpa y este odio. Y al culpar a los demás, sentimos resentimiento hacia ellos. Es decir, nosotros nos sentimos culpables, sentimos mucho odio hacia nosotros mismos y mucha ira, y al no poder soportarlo, entonces culpamos a los demás y sentimos resentimiento hacia ellos. Y todo esto, fijaros que es muy doloroso y muy negativo. Cuando hemos caído en este dolor de culpa y resentimiento, es muy difícil poder observar con ecuanimidad, con una mente ecuánime, y con la actitud de decir, esto que hice fue un error. Entonces podemos ver que este poder del arrepentimiento no es lo mismo que esta culpa que hemos explicado. El arrepentimiento no es emocional, es más razonable, más racional y proviene de comprender el karma y aceptarlo, creer en él. Es decir, entendemos que el karma actúa,
que realizamos acciones que dejan huellas en nuestra mente y que estas huellas o semillas permanecen allí hasta que en el futuro, cuando se reúnen las condiciones, pues maduran y entonces tenemos ciertos tipos de experiencias como resultado. Entonces, en el budismo se dice que el arrepentimiento es similar a lo que sentiríamos si tomáramos algo venenoso sin darnos cuenta, si ingiriéramos veneno. Por tanto, la actitud de arrepentimiento que necesitamos para purificar el karma negativo es la actitud de alguien que se da cuenta de que acaba de tomar veneno. No es una actitud de culpar, sino que es una actitud de decir: no, ¿qué he hecho? He cometido un error. Voy a sufrir. Pues para que se entienda es este tipo de sentimiento o de actitud, el arrepentimiento. No es tanto el autocastigo, el odio y la ira de sentirnos culpables, sino es esta actitud de: Dios mío, ¿qué he hecho? He hecho algo que no tenía que hacer, ¿no? He tomado algo venenoso y esto me va a dañar. Y es reconocerlo, ¿no? Y querer solventarlo. Es querer realmente revertir esto. Cuando cometemos errores, no disponemos de nuestra completa conciencia. Bien, por eso los cometemos, porque estamos atrapados por nuestras kleshas, por nuestras emociones negativas. Entonces no tenemos una mente ahí clara y consciente y nos dejamos llevar, somos arrastrados por toda esa negatividad. Y por tanto, pues cometemos acciones negativas y dañamos a los demás. Así que el arrepentimiento es darnos cuenta de que no estábamos siendo conscientes en ese momento y por tanto nos hemos dejado llevar y ahora decimos: ¡ay no! ¿Qué he hecho? Ahora quiero arreglarlo. Por tanto, el primer punto es súper importante según el budismo, porque cuando ya tenemos este arrepentimiento, esto ya nos ayuda a purificar el karma. Pero bueno, tenemos que seguir trabajándolo, ¿eh? El segundo punto es el poder del refugio. Es para poder ver la actitud que tuvimos hacia el objeto, bien hacia el objeto o hacia la persona. Esta actitud es una falta de empatía y una falta de compasión. Es una actitud de que en ese momento pues no estábamos siendo muy conscientes y no teníamos ni empatía ni compasión por el otro. Entonces, cuando tenemos esta actitud del poder del refugio, pues no queremos lastimar, por lo que generamos la decisión de refugiarnos en el camino espiritual. El refugio, para el budismo, es una actitud o un estado mental que surge cuando conocemos la doctrina de Buda. Sentimos confianza en él y en sus enseñanzas. Estamos de acuerdo con ellas y decidimos seguirlas. Por tanto, tomamos refugio en el Buda y en el Dharma y en la Sangha, ¿no? Es decir, tomamos refugio en las tres joyas. Si somos budistas, este segundo poder consiste en renovar nuestro refugio o el sentimiento de compromiso con Buda y sus enseñanzas. Si no somos budistas, pero tenemos fe y confiamos en otros objetos, entonces los tomamos como guías a seguir. Por ejemplo, a Jesucristo, bien, o otras personas, otros maestros. Se trata, por tanto, de renovar la determinación de seguir el objeto de nuestra fe. También implicar el generar o renovar nuestro deseo de beneficiar a todos los demás. Bien, por tanto, nuestros sentimientos de amor, de compasión y de bondad hacia ellos, el deseo de no perjudicarlos, sino de ayudarlos.
Y bien, entonces el poder del refugio nos permite sobre todo refugiarnos en el Buda y en las enseñanzas del Buda, que es el Dharma, porque sabemos que muchas veces somos inconscientes, perdemos la conciencia, nos dejamos llevar por nuestras emociones negativas y pues cometemos errores. Bien, hacemos daño. Y por tanto, si tomamos este poder del refugio, esto nos ayudará que podamos seguir un camino en el cual nos ayude a ir transformando todo esto, ir purificando todas estas emociones. El tercer punto es el poder del remedio. Es el poder del remedio para oponer la acción que hemos cometido. Pues implica, tal como dice la palabra remedio, implica hacer algo positivo y virtuoso para neutralizar, contrarrestar el karma negativo, la acción negativa, ¿no? Hemos de remediarlo. Así que generamos una acción positiva o varias para contrarrestar las acciones negativas que hemos realizado. Pueden ser actos de generosidad, de ayudar a los demás, de beneficiarlos. Puede ser cualquier tipo de acción. Para el budismo es muy normal también hacer postraciones. Las postraciones, para algunas personas que a lo mejor empiezan en el budismo, quizá pueda parecer como que esto no sirve para nada, pero es muy importante. Cuando el ego siempre está como un león, bien, es decir, siempre está con su orgullo, el ego nunca se rebaja ante nadie. Él siempre cree que está por encima de los demás y que es el mejor y que los demás están siempre por debajo, son inferiores. Y este orgullo es muy, muy, muy negativo. Las postraciones lo que permiten es que este orgullo baje, que el ego también baje, que se desinfle todo esto. Y entonces las postraciones nos ayudan también a contrarrestar acciones negativas que hemos generado, karmas negativos. También nos ayuda un poquito todo lo que son rezos, rezar a los budas, con todas estas oraciones budistas y todo esto. Pero muy importante sobre todo es generar acciones que contrarresten todos los karmas negativos que hayamos podido realizar. Cuantas más acciones positivas generemos, más mérito acumularemos. Y todo este mérito va a ir contrarrestando todo el karma negativo que hay allí, acumulado en nuestra conciencia, en nuestra mente alaya. Cualquier gesto benéfico es bueno para poder contrarrestar. Se pueden recitar mantras, sutras de Buda, oraciones, etcétera, etcétera también. Esto en el budismo, sobre todo los monásticos, los monjes, lo hacen muchísimo. También se puede meditar en el amor bondadoso o meditar en otros aspectos del camino. También se puede ser creativo y encontrar una forma propia de hacer algo virtuoso que sea una medida contra la negatividad cometida. Por ejemplo, si hemos robado o engañado, podríamos hacer una donación para obras benéficas u otra buena causa. En general, es preciso que hagamos algo positivo, algo virtuoso, para contrarrestar la acción o las acciones negativas que hemos cometido anteriormente. Y el número 4 es el poder de la resolución o determinación. Este poder de la determinación es para contrarrestar la intención, la motivación de generar ese karma. Es contrarrestar la intención de lastimar con la intención de no lastimar.
debe ser la intención de no volver a cometer el mismo error. El poder de la determinación es muy importante porque es cuando te das cuenta de lo que has hecho, es decir, ahí dices, oh no, he hecho esto, no quería hacerlo, ¿no? Pero me he dejado llevar y impulsivamente lo he hecho. Entonces aquí tienes que generar en tu mente la determinación de no volver a hacer esto, de no volver a repetir este mismo karma. Y esto es muy importante porque si cometemos un acto negativo y decimos, vaya, lo siento, y hacemos algo de purificación, empezamos a hacer postraciones o donaciones, pero más tarde seguimos haciendo lo mismo una y otra vez, esto no es sabio, ni tampoco es práctico. Por tanto, como mínimo deberíamos desear, aunque no podamos llegar al extremo de no volver a cometer esa acción en el futuro, al menos reducir las veces que la cometemos. Es muy importante ser conscientes y si tú no puedes controlarte a ti mismo en todos los aspectos, al menos reducir, ¿no? Y decir, voy a intentar en todo lo posible no volver a hacer esto, no volver a gritarle a fulanito de tal, o no volver a pensar mal de alguien, o no mentirle a esa persona, lo que sea. Sería apropiado, si así lo sentimos, prometernos que nunca más vamos a repetir esa acción y mantener esta promesa. Pero si se trata de algo que hacemos habitualmente y no vamos a ser capaces de poder dejarlo del todo, entonces se puede prometer no hacerlo durante un tiempo determinado. Bien, por ejemplo, no lo voy a hacer los próximos 5 minutos o la próxima hora. Entonces es algo razonable dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Si vemos que nos cuesta mucho, pues al menos lo vamos reduciendo. Debemos intentar estar muy atentos durante este periodo de tiempo para no volver a hacer la misma acción. En conclusión, primero sentimos arrepentimiento por el error que hemos hecho. Acordaros de que el arrepentimiento no es culpa, sino que es, ¡ay, Dios mío! ¿Qué es lo que he hecho? Es como si hubiera tomado veneno. ¿Qué es lo que he hecho? He generado algo que va a hacer sufrir. Segundo, tenemos una actitud de compasión y tomamos refugio en el camino espiritual. Nos refugiamos en el Buda y en el Dharma y en la Sangha. Esto nos ayuda muchísimo. Tercero, realizamos alguna acción que beneficie a otros para contrarrestar un poquito ese karma. Actos benéficos para otras personas, ayudarlas como podamos o recitar mantras, oraciones, sutras del Buda también o hacer donaciones, etcétera, etcétera, lo que os salga del corazón. Y el punto cuarto era tomar la determinación de no volver a hacer ese mismo error. Con estos 4 pasos, el karma negativo quedará totalmente eliminado. Esta práctica concreta de purificación de los 4 poderes oponentes pertenece al budismo de la tradición tibetana y ha sido establecida incluyendo los 4 poderes. Luego, una de las prácticas más conocidas es la del Vajrasattva, que es un Buda que visualizamos. Y después generamos estos poderes. El arrepentimiento, pensando en las cosas que hemos hecho, el poder de la generación del refugio, confiar en el Buda y en el Dharma, el poder del remedio, que es el deseo de beneficiar a los demás. Podemos, dice aquí, recitar un mantra asociado al Vajrasattva, del que existe una versión larga de 100 sílabas,
y otra corta y muy sencilla que solamente es Om Bagra Sattva Hum. Existe el de 100 sílabas, que es la versión larga, o el corto, que es simplemente Om Bagra Sattva Hum. Y este mantra, según el budismo, es muy bueno para purificar el karma negativo creado. Este era el tercero, el poder del remedio. Y en el cuarto punto generamos el poder de la determinación, que es abstenernos de volver a repetir la acción. Es todo lo mismo que hemos explicado, pero lo único que cambia es que en el tercer punto, pues aquí se recita el Vajrasattva. Bien, sería esto la práctica de purificación del Vajrasattva. Otra práctica también es la de los 35 Budas. Bien, vamos hablando de diferentes tipos de prácticas para purificar el karma negativo. En esta siguiente práctica, que se le llama la práctica de los 35 Budas, implica primero pensar en las cosas que queremos purificar, generar arrepentimiento, que es el punto número 1, tomar refugio en los 35 Budas y después recitar sus nombres. Y si podemos, a la vez hacemos postraciones ante ellos. Bien, lo que sería el tercer poder. En esta práctica de los 35 Budas, en el primer punto, que es el poder del arrepentimiento, ahí pensamos en las cosas que queremos purificar y generamos este arrepentimiento. Luego, en el segundo punto, el poder de refugio, aquí tomaríamos refugio en los 35 Budas y recitaríamos sus nombres. Después, hacemos postraciones ante ellos, que sería el tercer punto. Bien, en el segundo recitamos sus nombres y las postraciones estarían incluidas en el tercer. Y en el cuarto, pues lo mismo, ¿no? Generamos la determinación de no volver a cometer esas acciones negativas. Sería bueno hacer una práctica de estas que hemos explicado, de purificación, todas las noches. Según el budismo, hacerlas todas las noches, porque es probable que durante el día hayamos hecho cosas negativas. Hayamos pensado o hayamos sentido algo negativo hacia otra persona o hayamos tenido intenciones negativas, ¿no? Otra característica del karma es que se multiplica. Si haces algo negativo un día y no lo purificas, al día siguiente se multiplica, se vuelve más pesado, se vuelve peor. Y esto sucede cada día que no lo purificamos. Así que cuanto antes lo purifiquemos, mejor. Por eso es una buena idea hacerlo por la noche para purificar cualquier karma negativo que hayamos realizado durante el día. De forma que como mínimo evitamos que aumente hasta el día siguiente. Vamos a explicar ya por último lo que queda del karma. En la época de Buda había en la India dos corrientes espirituales que hablaban del renacimiento. Uno eran los eternalistas. Y los eternalistas afirmaban que existe un alma, le llamaban el Atman, que es inmortal. Un alma eterna, inmortal, y que cuando la persona muere, el alma se traslada a otro cuerpo. Es decir, lo único que muere es el cuerpo y esa alma, esa persona, renace o reencarna en otro cuerpo. Y cuando este otro cuerpo muere, pues esa misma alma vuelve a reencarnarse en otro cuerpo y así sucesivamente. Esta es la teoría de la reencarnación y esto es lo que se cree en el hinduismo. Todavía a día de hoy también creen en esto. Por tanto, ellos creen en un alma inmortal que sobrevive y va transmigrando vida en vida, solamente cambia el cuerpo.
y dicen que es la misma persona, es el mismo individuo, pero con un cuerpo diferente. Y luego está los nihilistas, bien, que es la segunda corriente espiritual. Y nihilistas, nihil significa nada. Por tanto, es una corriente filosófica que considera que todo se reduce a nada, es decir, que nada existe. Y por lo tanto, si nada existe, nada tiene sentido. Ellos afirman que el cuerpo y la mente son la misma cosa y cuando el cuerpo muere y desaparece, la mente también desaparece y ahí no queda nada, no hay nada más allá. Entonces Buda no estaba de acuerdo ni con los eternalistas, que hablaban de la idea del alma o el Atman, ni tampoco estaba de acuerdo con los nihilistas, que eran los que decían que no queda nada y que desaparece todo. Buda afirmaba pues el camino medio, que significaba ni una cosa ni la otra. Si los eternalistas afirmaban que las cosas existen y los nihilistas afirmaban que las cosas no existen, Buda decía que las cosas existen y no existen. Es decir, que si algo existe es debido a una serie de causas y condiciones, por tanto la ley del karma, que se juntan en un momento determinado para que eso exista. Pero esto no tiene una existencia propia y absoluta, es decir, independiente, sino que todo es relativo porque todo depende de otras cosas. Todo, absolutamente todo, lo que experimentamos a nivel relativo, todo siempre depende de causas y condiciones. Ya hemos explicado la ley del karma y hemos visto que cada cosa que experimentamos surge debido a cosas previas que hemos hecho, que hemos generado. Y es siempre este continuo y no hay principio. Entonces esto es la teoría de la interdependencia. Con respecto al renacimiento o la reencarnación, más bien la reencarnación, Buda afirmaba que el cuerpo y la mente están sujetos al cambio. Cambian constantemente porque somos instantes de conciencia. El individuo es una corriente de instantes de conciencia en la que cada instante da lugar al siguiente. Recordamos que la séptima conciencia era la que iba cogiendo instantes de conciencia de la conciencia alaya. Y entonces se experimenta y luego ese instante de conciencia que se ha experimentado vuelve al alaya y luego surge otro. Son como las olas, ¿no?, del mar. Sube un instante de conciencia y baja. Luego vuelve a subir otro y vuelve a bajar. Entre esos instantes de conciencia siempre hay como un espacio muy, muy, muy chiquitito. Y ahí en esos espacios es cuando podemos cambiar las cosas. Por eso las cosas no son sólidas, no tienen una existencia propia y absoluta, sino que todo es instantes de conciencia, por tanto todo es impermanente, todo va cambiando. Así que el individuo es una corriente de instantes de conciencia en la que cada instante da lugar al siguiente. Y esta corriente de pasar de instante al instante siguiente, esto es el cambio. Por tanto, nuestra mente es una continuidad de instante a instante. No existe el concepto de un yo estable, sino que es una continuidad de instante a instante. Así que lo que renace también es una continuidad de instante a instante. No es algo fijo y estable, sino que es un flujo de instantes de conciencia, ¿no?, de momentos. Vamos a poner un ejemplo. Los dibujos animados. Para poder hacer los dibujos animados tenemos que dibujar muchos dibujos. Y cada dibujo es un instante. Cuando pasamos de manera rápida todos los dibujos, vemos entonces el efecto del movimiento.
Por tanto, vemos el cambio. El movimiento es el resultado de este flujo de todos los instantes o todos los dibujos juntos. Buda dice que la mente, es decir, el ego, es una corriente de tendencias, de pensamientos que va cambiando continuamente. Entonces, la persona que somos ahora no es la misma persona que éramos ayer. Por tanto, en cuanto al renacimiento, lo que renace no es la misma persona, sino que son las tendencias kármicas que hay guardadas en la conciencia alaya de esa persona. En el momento de la muerte, cuando la conciencia sale del cuerpo, las tendencias que están en alaya son las que dan lugar a un nuevo individuo, a otros 5 agregados. Al morir, todas nuestras conciencias se van fundiendo unas en las otras. Las 5 conciencias sensoriales, la sexta conciencia que es la mental, la séptima conciencia que es el yo separado y la octava conciencia alaya. Todas se funden unas en las otras. Esto sucede también cada noche cuando vamos a dormir. Dejamos de ver, dejamos de escuchar, etcétera, etcétera, porque las conciencias sensoriales dejan de funcionar y luego la conciencia mental también se funde. Todo se va fundiendo en la conciencia laya y nos dormimos. Entonces, desde la conciencia laya ahí surgen los sueños. Bien, de la conciencia laya es de donde surge toda la experiencia, tanto a nivel de la vigilia como a nivel de sueño con sueños. Y cuando nos despertamos, volvemos a recobrar todas las conciencias. Volvemos a ser conscientes de la persona o el yo que somos. En la muerte sucede algo similar, pero con la diferencia de que abandonamos el cuerpo y también abandonamos las conciencias sensoriales, la conciencia mental y la conciencia del yo separado, es decir, las 5 conciencias, la sexta conciencia y la séptima conciencia. Y solamente nos queda la octava conciencia que es alaya. Solo queda alaya. Entonces, al renacer, las tendencias que estaban más fuertes en la conciencia alaya son las que dan lugar a otra persona. Siempre son las tendencias más fuertes. ¿Qué significa esto? Es lo que nosotros, durante a lo largo de nuestra vida, hemos ido repitiendo más y más y más, ¿no? Todas esas tendencias se han ido fortaleciendo y han creado ahí unos hábitos arraigados, fuertes. O también puede ser lo último que hemos vivido antes de morir. Dice, los momentos antes de la muerte son de una grandísima importancia porque todo aquello que pensamos y sentimos antes de morir es lo que va a quedar almacenado en nuestra conciencia alaya y será la causa de cómo será nuestro próximo renacimiento. Por ejemplo, si estamos en nuestro lecho de muerte y nos sentimos tristes y apenados y sufrimos por dejar a nuestros seres queridos porque estamos apegados a ellos, esto será lo que determinará nuestro próximo renacimiento. Por tanto, renaceremos en un ambiente triste, con dolor y sufrimiento, porque hemos muerto con esas emociones. Esto es fácil de entender por el hecho de que todo lo que experimentamos, toda nuestra vida, es una proyección de nuestra mente. Así que todo lo que tengamos almacenado en nuestra alaya será lo que se proyectará y lo que experimentaremos como si fuera real. Es muy importante procurar siempre tener pensamientos y sentimientos y emociones positivas porque será lo que se va a ir almacenando en alaya y será lo que se proyectará más adelante. Por tanto, nuestras experiencias son tan solo estas proyecciones que surgen de nuestra conciencia alaya.
Si una persona antes de morir siente una fuerte emoción de ira y de odio, a pesar de que haya sido muy buena persona durante toda su vida, esta ira y este odio justo antes de morir será lo que se proyectará en la próxima vida y dará lugar a un renacimiento en una vida llena de ira y de odio, y vivirá su propia proyección. Nosotros vamos cambiando a cada instante, no somos la misma persona que hace unos años, incluso que hace unos días o que hace unos minutos. Somos esta corriente o flujo de instantes. Cuando nos vamos a dormir y luego nos despertamos, al estar en el mismo cuerpo sentimos que somos la misma persona, pero en el caso de la muerte es diferente. Al dejar el cuerpo, el cerebro y las conciencias, se produce una rotura mucho más fuerte y lo que renace no es la persona que éramos en la vida anterior, sino que renacen esas tendencias kármicas que estaban almacenadas en Alaya. Así que estas tendencias kármicas almacenadas en Alaya serán las que determinarán qué tipo de cuerpo tendremos en la próxima vida, qué tipo de familia, qué tipo de situación, qué tipo de país, etc. Son estos impulsos que nos empujarán a renacer en un tipo de vida determinado. Esta es la idea del renacimiento de Buda en el budismo. Por tanto, lo que renace no es el yo, la identidad del ego, sino que renace una continuidad. Estas tendencias renacen. Así que en este punto es importante destacar la libertad. Tenemos toda la libertad para elegir qué queremos hacer, cómo queremos ser, qué tipo de pensamientos queremos sentir, pensar, porque ahora estamos generando las causas para experimentar en un futuro los resultados. Somos libres, tenemos libre albedrío en cada instante para elegir. Todo lo que experimentamos es el fruto de las causas que hemos generado en el pasado, por tanto, somos responsables absolutamente de todo lo que estamos viviendo. En el caso del renacimiento, en una vida estamos gestando ya todas las tendencias kármicas que ya viviremos en la próxima vida. Así que la idea del karma es la idea de que somos libres para hacer lo que queremos. Y ya por último tenemos dos tipos de karma que nos empujan a renacer. El primero es el karma del último momento. Es el que nos empuja a tener un determinado tipo de cuerpo o de nacimiento. Y el segundo es el karma general de toda la vida. Es el tipo de karma que determina dentro del nacimiento cómo nos va a ir. Por tanto, es muy importante hacer las dos cosas. Durante lo largo de la vida, ir generando las tendencias positivas y luego, justo en el momento de la muerte, morir también con paz. Bien, por eso Buda, él decía que la mejor manera de morir es meditando. Y ya lo dejamos aquí, que es la hora. Así que hermanos y hermanas de luz, gracias a todos por haber asistido. Y os deseo a todos una muy feliz noche, que descanséis. Os mando abracitos y bendiciones. Namaste, buena noche a todos y hasta mañana. Y muchas gracias.